Capítulo 3. Perseguir a Walter Cunningham por el patio de la escuela me dio cierto placer. Pero cuando le estaba frotando su nariz en el polvo, llegó Jem y me dijo que lo dejase. «Eres más grande que él», dijo. «Pero él es casi tan mayor como tú», repliqué. «Por su culpa he comenzado con mal pie». «Suéltalo, Scout». «¿Por qué?» «Ha venido sin su almuerzo», dije, y le expliqué mi intervención con respecto a los problemas dietéticos de Walter. Walter se había levantado y estaba de pie, escuchándonos en silencio. Mantenía los puños a medio alzar, como esperando un asalto de los dos. Di un pisotón en tierra para ahuyentarle, pero Jem levantó la mano y me detuvo. Se puso a examinar a Walter con un talante especulativo. «¿Tu papá es el señor Walter Cunningham de Old Sarum?», preguntó, y Walter asintió. El niño tenía todo el aspecto de haberse criado a base de pescado. Sus ojos, tan azules como los de Dill Harris, tenían dibujado un círculo rojizo y acuoso alrededor. No tenía color alguno en la cara, solo en la punta de la nariz, que se veía de un tono rosado húmedo. Toqueteaba las tiras de su overol, jalando nerviosamente de las hebillas metálicas. De repente, Jem le sonrió. «Vente a comer a casa con nosotros, Walter», le dijo. «Será un placer que nos acompañes». A Walter se le iluminó la cara, pero luego se ensombreció. Jem insistió. «Nuestro papá es amigo del tuyo. Esta Scout está loca. Ya no volverá a pelearse contigo». «Yo no estaría tan seguro de eso», intervine. Me irritó que Jem me dispensara tan fácilmente de mi obligación, pero los valiosos minutos del mediodía se estaban marchando. «Sí, Walter, no volveré a meterme contigo. ¿Te gustan los frijoles con manteca? Nuestra Cal es una gran cocinera». Walter se quedó de pie donde estaba, mordiéndose el labio. Jem y yo lo abandonamos, y habíamos llegado casi a la mansión Radley cuando le oímos gritar. ¡Voy! Cuando nos alcanzó, Jem entabló una afable conversación con él. «Ahí vive un fantasma», dijo cordialmente, señalando a la casa de los Radley. «¿Has oído hablar de él, Walter?» «Claro que sí», respondió Walter. «Casi me muero el primer año que viene a la escuela y comí de sus nueces. La gente dice que las envenenó y las puso en la parte de la valla que da a la escuela». Ahora que Walter y yo íbamos a su lado, Jem parecía no temer tanto a Boo Radley. Se puso gallito. «Yo llegué una vez hasta la casa», le contó a Walter. «Alguien que se ha acercado hasta la casa no tendría por qué correr cada vez que pasa por delante», dije yo mirando a las nubes. «¿Quién es el que corre, doña Remilgada?» «Tú, siempre que pasas solo». Cuando llegamos a las escaleras de nuestra casa, Walter había olvidado que era un Cunningham. Jem fue corriendo hasta la cocina y le pidió a Calpurnia que pusiera un plato más, que teníamos compañía. Atticus saludó a Walter y comenzó una conversación sobre cosechas que ni Jem ni yo pudimos seguir. «La razón de no haber podido pasar el primer grado, señor Finch, es que todas las primaveras he tenido que quedarme para ayudar a papá a arrancar la maleza. Pero ahora ya hay otro en la casa para trabajar el campo». «¿Y han pagado muchas patatas por él?», pregunté yo. Pero Atticus me reprendió moviendo la cabeza. Mientras Walter amontonaba comida en su plato, él y Atticus dialogaban como dos hombres, lo que a Jem y a mí nos tenía asombrados. Atticus hablaba sobre los problemas de la vida campesina cuando Walter interrumpió para preguntar si teníamos más melaza. Atticus llamó a Calpurnia, que regresó con el jarro de sirope. Se quedó en pie esperando a que Walter se sirviera. Él vertió sirope en abundancia sobre las verduras y la carne. Probablemente también se lo habría echado a la leche si yo no le hubiera preguntado qué diablos estaba haciendo. La bandejita de plata tintineó cuando él devolvió el jarro a su sitio, para al instante ponerse las manos en el regazo y quedarse con la cabeza gacha.
Es que ha ahogado su comida en sirope, protesté. Lo ha echado por todas partes. Fue entonces cuando Calpurnia requirió mi presencia en la cocina. Estaba furiosa, y en estos casos su gramática se volvía errática. Cuando estaba tranquila, empleaba tan buena gramática como cualquier habitante de Maycomb. Atticus decía que Calpurnia tenía una educación formal por encima de la media de las personas de color. Cuando me dirigía esa mirada entrecerrada, se acentuaban las diminutas arrugas que rodeaban sus ojos. «Algunas personas no comen como nosotros», susurró con enojo. «Pero no por eso debes criticarlas en la mesa. Ese chico es tu invitado, y si quiere comerse también el mantel, tú le dejas que se lo coma, ¿oíste?» «No es un invitado, Cal. Solo es un Cunningham». «Cierra la boca. No importa quién sea. Cualquiera que ponga su pie en esta casa es tu invitado. Y que no te encuentre haciendo comentarios sobre sus modales, ni que si tú fueras tan selecta e importante. Tu familia puede que sea mejor que la de los Cunningham, pero eso no significa ni mucho menos que le puedas avergonzar así. Si no sabes comportarte en la mesa, puedes venir y comer en la cocina». Calpurnia me envió de regreso por la puerta del comedor con un cachete que me dolió. Retiré mi plato y terminé de comer en la cocina, agradecida pese a todo por ahorrarme la humillación de tener que volver con ellos. Le dije a Calpurnia que esperara, que ya nos las veríamos. Uno de estos días, cuando no me estuviera vigilando, saldría y me ahogaría en el remanso de Barker, y entonces se iba a enterar. Además añadí que ya había tenido problemas por su culpa ese día. Me había enseñado a escribir. Todo era culpa suya. «Calla ya», me dijo. Jem y Walter regresaron a la escuela antes que yo. Bien valía la pena pasar yo sola por delante de la casa de los Radley, con tal de poder quedarme atrás para contarle a Atticus sobre las maldades de Calpurnia. «De todas maneras, quiere a Jem más que a mí», concluí, y sugerí que Atticus no debía dejar pasar un minuto para despedirla. ¿Has considerado alguna vez que Jem no le causa ni la mitad de preocupaciones que tú? La voz de Atticus era implacable. «No tengo la más mínima intención de prescindir de ella, ni ahora ni nunca. No podríamos apañarnos ni un solo día sin Cal. ¿No has caído en eso? Piensa en lo mucho que Cal hace por ti y obedécela. ¿Me oyes?» Regresé a la escuela, aborreciendo aún más a Calpurnia, hasta que un chillido repentino alejó mis resentimientos. Levanté la mirada y vi a la señorita Caroline de pie en medio del aula, con una expresión de vivo espanto en su cara. Al parecer, se había recuperado lo suficiente para perseverar en su profesión. «¡Está vivo!», gritaba. La población masculina de la clase corrió a una en su ayuda. «Señor», pensé yo, «le da miedo un ratón». Little Chuck Little, cuya paciencia con todos los seres vivos era fenomenal, dijo: «Señorita Caroline, ¿hacia dónde ha ido? Díganos dónde, rápido. Dese», le dijo a un chico que estaba detrás. «Dese, cierra la puerta y lo atraparemos. Rápido, señorita, ¿hacia dónde ha ido?» La señorita Caroline señaló con un dedo tembloroso no al piso ni a una mesa, sino a un individuo grandote al que yo no conocía. A Little Chuck se le contrajo el rostro. Entonces preguntó amablemente: «¿Se refiere a él, señorita?» «Sí, está vivo. ¿Ha hecho algo para asustarla?» La señorita Caroline se explicó con desesperación. «Justo cuando pasaba por su lado, ha salido de su cabello. ¡Ha salido de su cabello!» Little Chuck mostró una amplia sonrisa. «No hay por qué tener miedo a un piojo, señorita. ¿No ha visto nunca uno? Vamos, no tenga miedo. Usted regrese a su mesa y enséñenos algo más». Little Chuck Little era otro de los vecinos que no tenía asegurada su próxima comida, pero era un caballero nato.
Puso su mano bajo el codo de la señorita y la acompañó hasta el frente del aula. «Vamos, no tenga miedo, señorita», le dijo. «No hay necesidad de temer a un piojo. Le traeré un poco de agua fresca». El huésped del piojo no mostró el menor interés en el furor que había causado. Se tocó la cabeza por encima de la frente, localizó a su invitado y lo aplastó entre sus dedos pulgar e índice. La señorita Caroline observaba el proceso con una fascinación horrorizada. Little Chuck le llevó agua en un vaso de papel y ella se lo bebió agradecida. Finalmente recobró la voz. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con voz suave. «¿Quién, yo?», parpadeó el muchacho. La señorita Caroline asintió. «Burris Ewell». Ella examinó su libro de asistencia. «Tengo un Ewell aquí, pero no tengo el primer nombre. ¿Puedes deletrearlo?» «No sé hacerlo. En casa me llaman Burris». «Bien, Burris», dijo la señorita Caroline. «Creo que será mejor que te demos libre el resto de la tarde. Quiero que vayas a tu casa y te laves el cabello». Sacó un grueso libro de su mesa, hojeó sus páginas y leyó un momento. «Un buen remedio casero para...» «Burris, quiero que te vayas a casa y te laves el cabello con jabón de lejía. Cuando hayas terminado, frótate la cabeza con petróleo». «¿Para qué, señorita?» «Para deshacerte de los piojos. Mira, Burris, los otros niños podrían contagiarse también, y no querrías que suceda eso, ¿verdad?» El muchacho se puso de pie. El ser humano más sucio que he visto jamás. Tenía el cuello de un color gris oscuro. Los dorsos de las manos eran amarillentos, y las uñas se veían de color negro profundo. Miró a la señorita Caroline desde un hueco limpio, del tamaño de un puño, que había en su cara. Nadie se había fijado en él. Probablemente porque la señorita Caroline y yo habíamos tenido entretenida a la clase la mayor parte de la mañana. «Y, Burris», dijo la señorita Caroline, «por favor, báñate antes de volver mañana». El chico se rió con rudeza. «No me voy a casa porque usted me lo mande, señorita. Estaba a punto de irme. Ya he cumplido mi tiempo por este año». La señorita Caroline parecía perpleja. «¿Qué quieres decir?». El muchacho no respondió. Tan solo soltó un resoplido de desprecio. Uno de los mayores de la clase respondió. «Es un Ewell, señorita». Y yo me pregunté si esa explicación sería tan poco exitosa como mi anterior intento. Pero la señorita Caroline parecía dispuesta a escuchar. «Toda la escuela está llena de ellos. Todos los años vienen el primer día y se van. La encargada de asistencia los hace venir aquí porque los amenaza con el sheriff. Pero ya ha desistido de intentar que se queden. Ella considera que ha cumplido con la ley al poner sus nombres en la lista y traerlos aquí el primer día. Se da por sentado que el resto del año se les marca como ausentes». «¿Y sus padres?», preguntó la señorita Caroline, preocupada de veras. «No tienen madre», fue la respuesta, «y su padre anda siempre de pelea». Burris Ewell se sintió halagado por el recital. «Llevo ya 3 años viniendo el primer día al primer grado», se explayó. «Supongo que si soy listo este año me pasarán al segundo». «Siéntate, por favor, Burris», dijo la señorita Caroline, y en el momento en que lo dijo, yo supe que había cometido un grave error. El desdén del muchacho se convirtió en ira. «Intente obligarme, señorita». Little Chuck Little se puso de pie. «Deje que se vaya, señorita», dijo. «Es ruin, un terco ruin. Es capaz de armar un lío y aquí hay niños pequeños». Él estaba entre los más diminutos, pero cuando Burris Ewell se giró hacia él, la mano derecha de Little Chuck pasó a su bolsillo. «Cuidado, Burris», le dijo. «Puedo matarte en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vete a casa». Burris parecía temer a un niño que tenía la mitad de su altura, y la señorita Caroline se aprovechó de su indecisión.
Barris, vete a casa. Si no lo haces, llamaré a la directora, dijo. Tendré que informar de esto. El muchacho dio un bufido y se dirigió lentamente hacia la puerta. Cuando estaba fuera de su alcance, se giró y gritó. «Pues informe y váyase al infierno. No ha nacido aún la maldita maestra que pueda obligarme a hacer nada. Usted no me manda a ninguna parte, señorita. Recuérdelo bien. No me manda a ninguna parte». Esperó hasta que estuvo seguro de que la señorita había soltado la primera lágrima y después salió del edificio. Enseguida nos acercamos todos alrededor de su mesa, intentando de diversas maneras consolarla. Era un tipo realmente ruin, un golpe bajo. A usted no la han llamado para enseñar a gente como esa. En Maycomb no somos así, señorita Caroline, de veras. No tenga miedo, señorita Caroline. ¿Por qué no nos lee un cuento? Ese del gato de esta mañana estuvo muy bien. La señorita Caroline sonrió, se sonó la nariz, nos dio las gracias, nos hizo regresar a nuestros asientos, abrió un libro y dejó fascinada a la clase de primer grado con un extenso relato acerca de un sapo que vivía en un salón. Cuando pasé por delante de la mansión Radley por cuarta vez ese día, 2 de las cuales fueron a galope tendido, mi estado de ánimo se había vuelto del color de la casa. Si el resto del año escolar iba a estar tan lleno de dramas como el primer día, quizá resultaría bastante entretenido, pero la probabilidad de pasar 9 meses absteniéndome de leer y escribir me hacía pensar en marcharme corriendo. A mitad de la tarde ya había planificado mi viaje. Cuando Jem y yo nos lanzamos a nuestra carrera por la acera para encontrarnos con Atticus a su regreso del trabajo, yo no hice mucho esfuerzo. Teníamos la costumbre de correr hasta él en cuanto le veíamos girar por la esquina de la oficina de correos en la distancia. Atticus parecía haber olvidado mi caída en desgracia que le conté al mediodía. No dejaba de hacerme preguntas acerca de la escuela. Respondí con monosílabos y no insistió. Calpurnia quizás había notado que mi día no había ido bien. Me dejó que mirara mientras preparaba la cena. «Abre la boca y cierra los ojos y te daré una sorpresa», me dijo. No hacía con frecuencia pan de maíz. Decía que nunca tenía tiempo. Pero al estar los 2 en la escuela ese día, lo había tenido fácil. Sabía que me encantaba el pan de maíz. «Los he extrañado hoy», dijo. «A eso de las 2, la casa estaba tan solitaria que tuve que poner la radio». «¿Por qué?», pregunté. «Jem y yo nunca estamos en casa a menos que esté lloviendo». «Lo sé», contestó, «pero siempre hay uno de ustedes al alcance de mi voz. No sé cuánto tiempo me paso llamándolos al cabo del día». «Bueno», dijo levantándose de la silla de la cocina, «ya es hora de preparar una cazuela de pan de maíz, supongo. Ahora vete y déjame servir la cena». Calpurnia se inclinó y me dio un beso. Yo salí corriendo, preguntándome qué le había sucedido. Había querido compensarme. Eso era. Siempre había sido demasiado dura conmigo. Al fin había visto el error de su comportamiento y lo lamentaba. Pero era demasiado terca para admitirlo. Yo ya estaba cansada de los delitos de aquel día. Después de la cena, con el periódico en la mano, Atticus se sentó y me llamó. «Scout, ¿lista para leer?» El señor me enviaba más de lo que podía soportar. Me fui al porche. Atticus me siguió. «¿Algún problema, Scout?» Le dije que no me encontraba muy bien y que ya no iría más a la escuela si no le parecía mal. Atticus se sentó en la mecedora y cruzó las piernas. Se llevó los dedos a su reloj de bolsillo. Decía que esa era la única manera en que podía pensar. Esperó en amable silencio, y yo procuré reforzar mi postura. «Tú nunca fuiste a la escuela y te ha ido bien, así que yo me quedaré en casa también. Puedes enseñarme tú, como el abuelo te enseñó a ti y al tío Jack». «No»,
No puedo, dijo Atticus. Tengo que ganarme la vida. Además, me meterían en la cárcel si te mantuviera en casa. Una dosis de magnesia esta noche y mañana a la escuela. En realidad, no me encuentro mal. Ya decía yo. ¿Y qué te pasa? Poco a poco le conté los infortunios del día. Y dijo que tú me habías enseñado mal y que ya no podemos volver a leer nunca. Por favor, no me mandes allí, por favor, señor. Atticus se puso de pie y se dirigió al extremo del porche. Una vez completado su examen de la enredadera, regresó donde yo estaba. Lo primero, dijo, es que si puedes aprender un sencillo truco, Scout, te llevarás mucho mejor con todo tipo de personas. Uno nunca llega a entender realmente a otra persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista. ¿Señor? Hasta que se mete en su piel y camina con ella. Atticus dijo que yo había aprendido muchas cosas ese día y que la señorita Caroline también había aprendido lo suyo. Por ejemplo, a no prestar nada a un Cunningham. Pero, si Walter y yo nos hubiéramos puesto en su lugar, habríamos visto que se trataba de un error bien intencionado. No cabía esperar que ella conociera todas las peculiaridades de Maycomb en un solo día, y no podíamos hacerla responsable de ignorar ciertas cosas. ¿Y yo? Me quejé. Yo no sabía hacer otra cosa que leer lo que me dijo, pero ella me hizo responsable. Escucha, Atticus, no tengo que ir a la escuela, exclamé, esgrimiendo una idea que se me acababa de ocurrir. Barris Ewell, ¿recuerdas? Él solamente va a la escuela el primer día. La administradora considera cumplida la ley con anotar su nombre en la lista de asistencia. Tú no puedes hacer eso, Scout, dijo Atticus. En casos especiales, a veces es mejor ser un poco flexible con la ley. Pero en tu caso se debe aplicar con todo su rigor. Así que debes ir a la escuela. No veo por qué yo tengo que ir cuando él no va. Entonces escucha. Atticus me contó que los Ewell habían sido la vergüenza de Maycomb durante 3 generaciones. Que él recordara, ninguno de ellos había trabajado honradamente una sola jornada completa. Dijo que alguna Navidad, cuando fuera a deshacerse del árbol, me llevaría con él y me enseñaría dónde y cómo vivían. Eran personas, pero vivían como animales. Ellos pueden ir a la escuela siempre que quieran, cuando muestren el más mínimo síntoma de querer recibir una educación, dijo Atticus. Hay maneras de mantenerlos en la escuela por la fuerza, pero es una necedad obligar a personas como los Ewell a un ambiente distinto. Si mañana yo no fuera a la escuela, ¿tú me obligarías? Dejémoslo así, dijo Atticus secamente. Usted, señorita Scout Finch, pertenece al común de las personas. Debe obedecer la ley. Me explicó que los Ewell eran miembros de una sociedad cerrada, constituida por ellos mismos. En ciertas circunstancias, con buen criterio, la gente común les permitía ciertos privilegios mediante el sencillo método de pasar por alto algunas de las actividades de los Ewell. Por ejemplo, no se les obligaba a ir a la escuela. Otro ejemplo era que al señor Bob Ewell, el padre de Barris, se le permitía cazar y poner trampas durante la veda. «Atticus, eso es malo», dije yo. En el condado de Maycomb, cazar fuera de temporada era un delito menor ante la ley, pero grave ante los ojos de los vecinos. «Va contra la ley, de acuerdo», concedió mi padre. «Y desde luego que es malo. Pero cuando un hombre se gasta el dinero de la beneficencia en whisky, sus hijos llegan a llorar de dolor por el hambre. No conozco a ningún terrateniente de los contornos capaz de escatimar a esos niños alguna pieza de casa que pueda derribar su padre».
El señor Ewell no debería hacer eso. Claro que no, pero nunca cambiará. ¿Vas a desahogar tu desaprobación con sus hijos? No, señor, murmuré, e hice una afirmación final. Pero si sigo yendo a la escuela, ni siquiera podremos volver a leer. Eso te molesta de veras, ¿no? Sí, señor. Cuando Atticus bajó la mirada y me miró, vi en su rostro esa expresión que siempre me hacía esperar algo. ¿Sabes lo que es hacer un compromiso? Preguntó. ¿Ser flexible con la ley? No. Un acuerdo logrado mediante concesiones mutuas. Funciona de este modo, dijo. Si tú reconoces la necesidad de ir a la escuela, seguiremos leyendo cada noche como lo hemos hecho siempre. ¿Trato hecho? Sí, señor. Lo consideraremos sellado sin la formalidad de costumbre, dijo Atticus cuando me vio preparándome para escupir. Cuando abrí la puerta de tela metálica, Atticus dijo, «A propósito, Scout, es mejor que no digas nada en la escuela sobre nuestro acuerdo de compromiso». ¿Por qué no? Me temo que nuestras actividades serían recibidas con una considerable desaprobación por autoridades más instruidas. Jem y yo estábamos acostumbrados al lenguaje de nuestro padre de última voluntad y testamento, y a veces teníamos la libertad de interrumpir a Atticus para pedir una traducción cuando no podíamos entender lo que decía. ¿Qué, señor? Yo nunca fui a la escuela, dijo. Pero tengo la sensación de que si le dices a la señorita Caroline que leemos cada noche, ella la emprenderá conmigo. Y no me gustaría tenerla en mi contra. Atticus nos tuvo en vilo aquella noche, leyendo en tono grave columnas de letra impresa que hablaban de un hombre que se había subido en el asta de una bandera sin motivo aparente, lo cual fue razón de sobra para que Jem se pasara el sábado siguiente en la cabaña del árbol. Estuvo allí sentado desde después del desayuno hasta el atardecer, y habría seguido toda la noche si Atticus no le hubiese cortado el suministro. Yo me había pasado la mayor parte del día subiendo y bajando de recadera para él, proporcionándole literatura, comida y agua. Y ya le llevaba mantas para la noche, cuando Atticus dijo que, si yo no le prestaba atención, Jem bajaría del árbol. Y tenía razón.